tenemos invitado en la mesa, a quien desde ya le agradecemos también el tiempo de espera aquí. Así es, lo saludamos. Santiago Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET. ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por el espacio. Se conoció hace unos días una investigación que se difundió a través de la agencia Unciencia, que encendía las alarmas o generaba una situación que se vincula a lo que veníamos hablando recién con el ministro, ¿no? Cómo la desigualdad impacta en la vida cotidiana de los cordobeses y también por región dentro de la ciudad de Córdoba capital, donde aquellas zonas que tienen menores ingresos o menor poder adquisitivo o mejores o peores servicios, también disminuye su promedio de vida. Sí, efectivamente. De alguna manera, con la colaboración de una universidad extranjera, en la Universidad de Drexel, en Filadelfia, y bueno, investigadores de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, fuimos capaces de, por primera vez, cuantificar un poco, ponerlo en números, ¿no? Eso que a priori parece como muy lógico, es decir, que las personas dentro de la ciudad que viven en peores condiciones sociales viven menos. Y bueno, de alguna manera logramos vincularlos con las características socioeconómicas de las áreas en las que viven, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo, Santiago? ¿Cómo lo pudieron vincular? ¿Es cuestión no solo ingresos económicos, sino también acceso al agua potable, a la salud, a las vacunas? ¿Cómo es? Sí, en realidad tomamos una serie de indicadores que tienen que ver con los niveles de escolaridad de los adolescentes, el porcentaje de educación de las personas en esas áreas con secundaria completa, el porcentaje de viviendas con acceso a la red de agua potable y los niveles de hacinamiento dentro de los hogares y el porcentaje de desempleo, digamos. Y vimos que en las áreas con mejores condiciones, digamos, de todos esos indicadores, se asociaban con mayores niveles de esperanza de vida. Y eso en torno a aproximadamente entre 3 y 4 años. Y lo dividían por género también, ¿no es cierto? Estamos viendo en pantalla para el streaming y para Canal 10 el mapa de Córdoba, capital, y el Gran Córdoba, según hombres, y cómo van cambiando los colores por región, ¿no? Si nos vamos... sí, explícanos un poquito, Santiago, esa imagen. Ese mapa de alguna manera muestra la distribución espacial de la esperanza de vida, ¿no? Ahí tenemos un gradiente de esperanza de vida donde tenemos los niveles más oscuros, son esperanzas de vida más altas, y en este caso en los hombres... Se ve mucho más oscuro el noroeste de la ciudad de Córdoba capital. Sí, en el centro y el noroeste, digamos, un patrón que de alguna manera se corresponde con lo que sería... el patrón de segregación residencial un poco de la ciudad, ¿no? En la periferia, áreas un poco más pobres, si se quiere, y hacia el centro y hacia el noroeste, un poquito más de esperanza de vida más altas con niveles más... No puedo dejar de pensar cuando veo ese gráfico en la presencia del Estado, justamente, ya para garantizar los servicios básicos, ya en la inmediatez para responder derivado de su ausencia, ¿no? Absolutamente, digamos, es clave, digamos, y es un elemento central, digamos, en este tipo de políticas públicas, o sea, tener un Estado presente y bueno, nosotros como investigadores, nuestra misión un poco es tratar de generar esta evidencia para que la gente que tiene que tomar decisiones basadas en evidencia científica pueda hacerlo, ¿no? Claro. Está claramente marcado en el mapa, así como el noroeste está pintado con color oscuro, es muy, muy claro como en la parte este del mapa, que sería que San Vicente, el Bajo Pueyrredón, Barrio Renacimiento, Altamira, Yapeyú, todos esos barrios. Aquellos barrios en los están cuales... en la otra punta, digamos. Y aquellos barrios en los cuales las encuestas de las que hablamos recién registran la mayor disconformidad con la inseguridad y con... Sí, algunos confundidos piensan que la cuestión de seguridad es una problemática de barrios de ricos, para ponerlo rápidamente. Claro, bueno, ahí viene la otra parte también, ¿no? La decisión de cómo, para evadirme de esos problemas, prefiero recluirme en algún lugar cerrado. Y eso acaso también explique, porque si no tengo presente mal, el cuadrante noroeste de la ciudad es el que tiene mayor cantidad de barrios cerrados, ¿no? Sí, seguramente. Digamos, por lo menos los más Loma de la Carolina, Las Delicias, bueno, sí, el Bosque. Bosque también. Y con respecto al tema de las mujeres y los hombres en las diferentes clases sociales... Lo que vimos, o sea, primero establecimos la esperanza de vida para mujeres, que es en torno a 5 años más que los varones, y eso es un poco un patrón que se da en todos los sitios. Y lo que sí vimos
que es realmente lo que es, bueno, importante en este trabajo es, vimos la variabilidad, es decir, qué diferencia hay entre las áreas, tanto en varones como mujeres, diferencia en esperanza de vida, ¿no? Entonces vimos que si comparamos el decil más alto de esperanza de vida con el más bajo de esas áreas, la diferencia en los varones llega a ser de 4,6 años. Pero, por ejemplo, eso es y nosotros decidimos mostrarlo de esa manera. Pero otra cosa que podríamos haber mostrado es que si comparamos el área, digamos las dos áreas, los dos extremos, ¿no? El área con mayor esperanza de vida comparado con el área con menor esperanza de vida, y en ese caso la magnitud de los años se duplica, llega en torno a 8 años. Entonces es una locura, digamos, que tengamos que convivir en una ciudad, bueno, pasa en Córdoba, pero pasa en muchas otras urbes también, con esos niveles de desigualdad, ¿no? Que se traducen en esas diferencias de longevidad, si se quiere. Pienso también en esto, también lo hemos hablado, hablando de perspectiva de género, la distinta participación en el mercado laboral también, ¿no? Digo, me parece que es otro elemento que también explica esto. Sí, sí, absolutamente. Nosotros seleccionamos esta serie de indicadores, no cuantificamos, digamos, claro, ese específicamente, pero en realidad, de alguna manera, estos que seleccionamos son un reflejo general de las condiciones socioeconómicas. Ahora, tengo una pregunta medio ingenua. Pero este tipo de estudios me imagino que están a disposición pública. Sí, está publicado, está disponible y de alguna manera tenemos que hacer como el esfuerzo de... Una televisora. No vienen a buscarlo. Claro, esa es la otra parte. No hacen cola. Porque ahora hay elecciones en los centros vecinales. Por ejemplo, bien. Renovación después de mucho tiempo de autoridades autoridades en los centros vecinales. En 2 años tendremos renovación de autoridades municipales. Podemos pensar que esto puede servirles como insumo, digo, ¿no? Está disponible si alguien te lo requiere. Absolutamente. Ojalá sirva, digamos. Entiendo que las urgencias hoy quizás son... Pasan por otro lado. No sé si pasan por otro lado, porque lamentablemente. esto es central, digamos, Claro. es súper importante. Lo que pasa es que... Hay gente a la que la desigualdad le está morfando 8 años respecto a otra. Pero por 8 ejemplo, años de vida, no hay mayor desigualdad que esa, más allá de Santiago, lo económico. ¿ustedes tienen dimensión de cuántos son los barrios de Córdoba, las regiones donde tienen menos acceso a agua potable, cloacas también? Yo la otra vez me sorprendí, fui a Nueva Italia y me di con la casa de un cuñado mío que no tenía cloacas. Y estamos hablando de Nueva Italia, muy cerca del centro, o sea, un barrio histórico de Córdoba sin cloacas. Más cerca, Güemes. 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 Observatorio. Sí, lo que pasa es curioso nosotros no utilizamos mucho la conexión a cloacas porque, bueno, no se comporta del todo como uno podría esperar. Hay muchos barrios nuevos, yo sin ir más lejos vivo en Villa Allende y no tengo cloacas, pero digamos estoy en una buena condición socioeconómica, dependiendo, digamos, de la ubicación, ¿no? Ujú. Entonces, en cuanto a los otros indicadores, sí hay... la conexión de agua potable yo creo que está cerca del 97%, digamos, hay un 3% que no tiene en la ciudad de Córdoba. Pero bueno, de vuelta, es como que de alguna manera aquellos indicadores que seleccionemos van a reflejar una asociación esperable con la esperanza de vida. Porque Y de de todos alguna esos manera la indicadores, estructura, ¿cuál ¿no? es el que más impacto tiene para disminuir el promedio de vida? ¿Cuál es el que más impacto tiene? Tenemos que tener cuidado, digamos, cuando hablamos de impacto. Esto es Sí. un trabajo que se hace transversal. Utilizamos datos de indicadores socioeconómicos del año 2010, digamos, del censo 2010, y los datos de mortalidad son del 2015 al 2018. Entonces, no podemos inferir esa causalidad, ¿no? Pero podemos básicamente asumir que esa esperanza de vida está de alguna manera condicionada por eso. Pero si tuviera que elegir uno, diría que las asociaciones más fuertes se dan con los niveles de escolaridad, digamos, con la educación de estas áreas, ¿no? La falta de acceso a la educación pública. Absolutamente. Quedar en el camino, ¿no? El abandono escolar. Sí, el abandono escolar, sí, básicamente eso es Las lo más cuestiones mentales al verte reflejado en esa realidad, ¿no es cierto? Y con una ausencia importante, como describen por parte del Estado, ¿también influye en todos esos procesos? Seguro. Nosotros no lo evaluamos aquí específicamente, pero evidentemente los niveles de estrés, digamos, Claro. bueno, síntomas de ansiedad, depresión, digamos, todo eso influye muchísimo en la calidad de vida,
que repercute evidentemente en la salud y en la mortalidad. Y no puedo dejar de pensar también en otra cuestión. ¿Se acuerdan que en los 80, bueno, no sé cuántos años tenés vos, Santiago, pero comenzó a hablarse Es más joven que nosotros, me parece. Seguramente. No te crees. Ahí sí. A fines de los 80 empezó a hablarse de un movimiento demográfico, socioeconómico en términos generales, del centro a la periferia, que también tuvo un capítulo durante la gestión de José Manuel de la Sota, que comienza a llevarse determinados sectores, determinadas villas, por llamarlo de alguna manera, o asentamientos, barrios urbanos marginales, a la periferia. Aquella idea de ciudad-barrio. Sí, contrario a lo que era el lema de Ramón Bautista Mestre, Claro, que era que de era- la periferia del centro. Hay un proceso que tiene una faz administrativa, que son los CPC, luego con los centros operativos, pero también sobre todo esta idea de llevar mucha gente que vivía en la zona céntrica a las afueras, a la periferia. Y es donde Los barrios justamente- ciudad. los barrios ciudad, Sí. donde por lo que estamos viendo allí hay en muchos de ellos menos expectativa de vida y de nuevo lo que hablamos, menos presencia del Estado. Por ahí en esos barrios la única cara visible del Estado es la represiva, es la seguridad, ¿no? Sí, seguro. Ese proceso, si vemos, si comparamos el mapa de esperanza de vida con la de segregación residencial de la ciudad, vamos a ver un poco eso, ¿no? Y bueno, esos barrios, ciudades-barrio, de a poco van siendo incorporados como barrios formales, creo, en la ciudad. Hoy tenemos, no sé, en Córdoba debe haber como, no sé si 500 o 600 barrios, digamos, un número altísimo. Pero bueno, de a poco van incorporando servicios, infraestructura y bueno, es donde de alguna manera, en base a esta evidencia, la gente que toma las decisiones debería poner el foco, ¿no? Digamos. Hay una pregunta en el chat de YouTube de Canal 10 que pregunta Celeste: hola, ¿a dónde podemos ver esa investigación? Es una pregunta que se reitera, ¿a dónde uno puede acceder? Esa investigación fue publicada en un journal, en una revista científica que se llama BMJ Open, y está disponible. Si ponen Esperanza de Vida, o en inglés, o Esperanza de Vida Córdoba, o Life Expectancy Córdoba. Y en la web de Unciencia, calculo también que está. En la web de Unciencia, unciencia.unc.edu.ar. Bueno, la invitación para todos a darse una vuelta y Totalmente. Sí.